Bueno, voy a explicar el programa así rápido porque como lo vamos a explicar los tres va a ser muy lento. Primero están los paquetes para el código, para que sea más fácil y se pueda hacer legítimamente. Está la función y pusimos como M para la selección del método que se va a usar. El bisección, Raphson, secante, Kramer, falsa posición. Entonces, de primeras te pide el M o el método y ya en eso te va a mandar a las diferentes secciones del código en el que se hace ese respectivo método. En el primer método, pues decidimos, bueno, en el primero y todos decidimos poner las variables de primeras en vez de poner las variables fuera al mero principio, porque a lo mejor quieres usar diferentes variables en diferentes problemas y mejor decidimos hacerlo así más sencillo. Entonces, de primeras las variables, luego pedir los valores de x, y x, y, luego las fórmulas, el ciclo, en el ciclo pones las fórmulas respectivas de cada método y en este caso, si el producto de fx y x, no, perdón, y f de x o es negativo, entonces xy es igual a x. Pero en caso de que sea eso lo contrario, te vas a lo de else. Y en ese caso, si llega a ser positivo, entonces xo es igual a x. Y en ambos casos, pues se calcula el error y todo eso. También se suma la iteración. Y esto se va a seguir repitiendo hasta la tolerancia, hasta que el error sea menor que la tolerancia. Y ya al final te escupe los resultados. Para el segundo método, el método de Newton-Raphson, una vez más pedimos las variables, nos dan los valores, bueno, el valor de x, en este solo se quiere uno, y se hace el ciclo, calcula f de x, se calcula f de la derivada de f de x, y x nueva, error, etc. Aquí en este caso no hay un if, es simplemente un do. Es un do mientras que el error sea menor que la tolerancia y ya te escupe los datos. Es el más simple y de hecho creo que es el que te da menos iteraciones. Está el método de la secante, en el que una vez más pedimos las variables, introducir los datos, y luego está el ciclo, que tampoco tiene un if, es introducir los datos, f de xo, f de xy, sacar x nueva, y luego reemplazar los datos con otros para hacer la regla de la secante. Eso se va a seguir repitiendo hasta que el error sea menor que la tolerancia y luego te escupe los datos. Bueno, los resultados. En el método 4, pues el de Kramer no es un algoritmo, no tiene repeticiones, no es un ciclo, pero pues simplemente es pedir variables, o sea, existen variables, le das valores a esas variables, usas la fórmula de Kramer y te debe dar los resultados. Y ya eso es todo. Y en el último, el de falsa posición, pues una vez más, pedimos las variables, nos dan los datos y con los datos sacamos fxo, fxy, hacemos el ciclo y en este caso sí también hay un if. Y en este usamos la fórmula del método de falsa posición. Y si f de x da negativo, eh, te vas a la parte de if, que aquí, y xo es el que se vuelve x. Y en ese caso, como xo cambió, pues calculas f de xo. Pero en caso de que llegue a ser, eh, en caso de que llegue a ser positivo, entonces, pues se cambia el xy. Entonces también cambia fxy, hay que volverlo a calcular. Anyway, pues es lo mismo, sacar las iteraciones, sacar el error y checar que el error sea menor, bueno, mayor que la tolerancia. Y si llega a ser menor, pues se acabó la iteración, se acabó el problema y te escupe los resultados. Y es así de simple. Y nada más confirmar los resultados, pero el programa parece que murió. A ver, a ver si quiere ir ahora. Sí, ahí está. Entonces, para confirmar, en el de bisección pones los datos y te va a dar 3.04663 y eso nos dio con todos. Y yo tomo 10 iteraciones. Y aquí tengo las fotos del proceso como lo hice en el cuaderno. Y el primero aquí se van viendo cómo van cambiando los colores de negro, azul, pero también para que sea más fácil para el ojo ver. Puse a la derecha en rojo las iteraciones. La primera no cuenta porque no puedes calcular el error. No hay X que puedas comparar, no hay X, sí, bueno, sí, no hay valores que puedas comparar. A partir de esta iteración, bueno, a partir de esto ya es la primera iteración. Y en la primera iteración da 0.04 de error, 0.02, 0.01 y va disminuyendo, disminuyendo hasta que me lleva a un error menor que 0.0001, por lo tanto el valor es correcto.
Y en cada uno de estos pues se va viendo la fórmula y el X. Cada vez fui escribiendo lo menos y fue más, es más, ¿cómo se dice? Más artístico, más significativo, se vuelve más abstracto, esa era la palabra, pero bueno, yo más o menos me entiendo y aquí está el resultado, 3.04275. No es exactamente igual, pero pues es error humano, son puntos decimales que no estoy agregando perfectamente como lo hace el programa mismo. En el segundo, en el de Newton-Raphson, solo requieres una X y te da directamente 3 iteraciones, nada más, pero es el mismo resultado. Y efectivamente, yo aquí también tengo 3 iteraciones. En la primera, .01, .001, y ya es menor que tolerancia. Y el valor de X aquí es más fácil de ver, es 3.04668. Aquí me dio exactamente igual que lo que te da en el programa. En el tercer método, en el método de la secante, mismo resultado, 4 iteraciones. También cortito. Este tiene su respectiva fórmula, la puse aquí arriba. Y sacas X nueva, es la primera iteración, .1, X nueva, error, X nueva, error, X nueva, error. Y en este error, pues me salió negativo de tolerancia, entonces ahí acaba y es la cuarta iteración. Y el valor última de X nueva que calculé fue 3.0467, que es prácticamente lo mismo, solo que lo redondeé una decimal. Luego está el método de Kramer, o la regla de Kramer, que pues no tengo que hacer nada, literalmente nada más introduje los datos y ya está. Bueno, ni introduje los datos ya los pusimos en el programa. Pero bueno, X da menos 1.25 y Y es igual a 2.25. Ahí está la fórmula aplicada y ahí está el resultado. Dio correcto. Y en el último método, el de falsa posición, nada más pongo los datos, ahí está, 7 iteraciones. Este tomó también bastantes iteraciones, pero he notado que es el que queda más, o sea, usando un algoritmo es el que queda más, ¿cómo se dice? Más preciso. Aunque bueno, todos ya lo mismo. Anyway, aquí está la fórmula. Y ignorando los rayonadero, pues la primera iteración está antes del rayonadero. Aquí está la X nueva, 3.0382, pero con un error de .015, 0.115, 0.004, error. Aquí está la X, aquí está el error, aquí está la X, aquí está el error. Y aquí es cuando, aquí es cuando ya es menor que eh, bueno, cuando ya no es mayor que .0001 el error que la tolerancia. Aquí de hecho yo lo debe haber tenido el 6, pero, y eso es porque, una vez más, error humano estaba agregando, o bueno, más bien quitando puntos decimales y por eso me hubiera dado 6 iteraciones y el X hubiera sido diferente. Pero la máquina detectaba ya 7 y yo ya lo sabía, entonces decidí hacer el séptimo, así me inventé que te había un 1 aquí aparte y también un 1 acá. Y ya, eso es todo. Ahí están, ya resolvimos los 5 problemas manualmente y todos dieron correctos. O bueno, muy cercanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Espinosa, con matrícula 349273, y les voy a presentar el proyecto de métodos numéricos del grupo cuarto ELA. Bueno, para comenzar, pues tenemos un poco acerca de la tabla de contenidos, en el cual tenemos el método de bisección, el método de Newton-Raphson, método de la secante, método de Kramer y método de la falsa posición. En sí, el método de disección es el que se aplica a funciones algebraicas o trascendentes y proporciona únicamente raíces reales. Después tenemos el método de Newton-Raphson, el cual pues es un método abierto, en el sentido de que pues su convergencia global no está garantizada. Pues en sí la única manera de alcanzar la convergencia es seleccionar un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada. Continuamos con el método número 3, el cual pues es el método de la secante, el cual pues es una variación del método de Newton-Raphson, como lo comentamos anteriormente, el cual pues aproxima la pendiente a la recta, que pues une la función evaluada en el punto de estudio y en el punto de la iteración anterior. Continuando, pues tenemos el método de Kramer, el cual es un método que permite calcular la solución de un sistema con n número de ecuaciones y n número de incógnitas. Además, pues siempre y cuando el determinante de la matriz asociada a pues sea diferente a 0. Y pues por último tenemos el método de la falsa posición, el cual pues pretende conjugar la seguridad del método de la bisección con la rapidez del método de la secante. Bueno, ya también para terminar, pues déjenme les presento el código.
el cual pues si se fijan aquí lo tengo, el cual pues empezamos con la función que tenemos aquí. Continuamos con qué método se quiere calcular la integral de la función, ya dependiendo con cuál se necesite usar, pues tenemos el de bisección, el de Ramson, el de la secante, el de Kramer y la falsa posición. Después pues aquí tenemos un double con todo lo de las variables. La tolerancia de 0.0, bueno, 3 ceros, 1. ¿Qué más? Un do aquí, tenemos un x0 más x inicial entre 2. Y pues tenemos que el producto de fx y fx0 es negativo, la x inicial pues va a ser igual a 0. Después tenemos que si da positivo, la x inicial es igual a x. Aquí tenemos un poco acerca del código, un while, y pues tenemos que la aires de la función es, ya esto es para el puro resultado, y pues se toma lo del cierto número de iteraciones y se regresa. Después tenemos el método de Newton-Raphson, en el cual pues tenemos otro double con todas las funciones. Tenemos el insertar el valor de la x inicial sobre el número de iteraciones, la x sobre menos f de x sobre f de x. ¿Qué más? Tenemos un después de. Tenemos las iteraciones de la raíz de la función es de y ya ahí nos da el resultado y se regresa con un return. Después tenemos el método de la secante, que el cual también empieza con un double, como de las funciones, la tolerancia a 0.0001, en el cual pues se introduce el valor de la x inicial sobre el número y nos vamos a introducir el valor de x inicial sobre el número. Un do, tenemos aparte lo de la función, aquí. Y pues aquí tenemos un texto en el cual pues dice que es la fórmula del método de la secante, el cual pues es este de aquí. ¿Qué más? Tenemos un while con lo de la tolerancia. Después nos vamos que la raíz de la función es de, y ya dependiendo del valor que se ingrese a la función presentada, pues nos va a dar el valor. Y con el esto se toma. Ya aquí se termina con un return. Después nos vamos al método de Kramer. Aquí tenemos otro double para iniciar, casi todos hacen con double. Tenemos aquí definidas las variables. Nos vamos a la fórmula. De ahí nos vamos que pues el valor de x y de y pues es de la siguiente matriz. Aquí se hace todas las iteraciones para lo de la matriz. Y termina con un return, de igual manera. Nos vamos por último al método de la falsa posición, el cual pues aquí tenemos otro double con lo de las interrogantes. Nos va a insertar el valor de x inicial sobre el número. Nos vamos a insertar el valor de x inicial. Y pues otra vez lo de la fórmula. Y terminamos que pues esta es la fórmula del método de la falsa posición cuando la f de x da negativo. Después aquí tenemos lo de la fórmula que platicamos arriba y terminamos con lo de que este método solo hay que sacar el error absoluto y pues no el relativo como en el resto de pues, los anteriores que habíamos visto. Y en sí está la fórmula del método de la falsa posición cuando la f de x da positivo. Aquí la tenemos y la pueden apreciar. Nos terminamos con un while y terminamos con el return, como siempre. Y pues todo es dependiendo de las iteraciones. Y eso sería todo de mi parte. Un gusto.